programa más de nuestra serie Foro. En esta ocasión vamos a hablar del lenguaje en la frontera. Y para ayudarnos en este programa se encuentran con nosotros un grupo de distinguidas personalidades. Ellos son el licenciado Jorge Mario Quintana, quien es secretario particular del señor rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y además es catedrático titular de la Escuela de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Asimismo se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Lucero Palma, quien es director del Centro de Orientación Vocacional y Profesional de la Universidad y además catedrático de esta misma institución. Con nosotros también se encuentra el ingeniero José Lozano Franco, director del Centro de Cómputo y catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación incorporada a la UACJ. Finalmente, con nosotros tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Fernando Terrazas Heredia, quien es director de la Oficina de Becas del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y catedrático de esta casa de estudios. Vamos a hablar del lenguaje en la frontera y para auxiliarnos también está con nosotros nuestra compañera Connie Reyes. Connie, adelante. Ingeniero Lozano, ¿en qué manera nos afecta que adoptemos otro lenguaje en nuestra manera de pensar? Siendo el lenguaje un medio de comunicación, el más usual, que está ligado a la vida diaria. Hay quien lo define inclusive como parte de los mecanismos psicomotores. Entonces, el estar continuamente empleando otro idioma o palabras en otro idioma hacen que se vaya perdiendo cierta identificación con el medio, con las demás personas con las que convivimos. ¿Se trata de una forma de identidad cultural, ingeniero Lucero? Bueno, realmente se ha dicho mucho de que el riesgo principal cuando se incluyen algunos otros términos de otra lengua dentro de la lengua común en un cierto sector geográfico, pues que la pérdida de identidad como pueblo, la pérdida de identidad como nación es lo que más vamos arriesgando. Realmente yo creo en lo personal que dependiendo de la zona de influencia es como podríamos hablar si existe realmente una pérdida de identidad o no. En el caso específico, la frontera, a pesar de que pues el habitante de la frontera se apocha o se extranjeriza demasiado, podemos ver que no se puede analizar esto como un fenómeno aislado, toda vez que influyen en él factores económicos, factores psicológicos, factores políticos. Podrá usted observar que cuando un pueblo empieza a perder su autenticidad en la manera de hablar y empieza a adoptar ciertas formas de lenguaje de otros pueblos, casi siempre por lo general quien influye es el que tiene el poder económico. Usted no observa apochamiento del lado de los extranjeros, ¿verdad? En el caso del Paso, ellos no tienden a hablar español. Entonces, hay que observar siempre ese factor sociológico. Quien se apocha o quien se extranjeriza es quien depende, es quien tiene que adquirir otros bienes, es quien tiene que dar la cara, es quien tiene que pedir. Entonces, el fenómeno para mí es mucho más profundo. No solo se habla de tratar de conservar el idioma para conservar la identidad nacional, si ya la estamos perdiendo, si debemos hasta la camisa. Podríamos hablar como Cervantes y de cualquier manera ser norteamericanos si no pagamos nuestra deuda extranjera, si seguimos viendo que la economía, seguimos viendo que todos los aspectos importantes de un pueblo siguen siendo regidos por el otro. Entonces, pues si no vemos el aspecto global, yo creo que es una falacia hablar de una pérdida de identidad nacional si realmente ya la hemos perdido por factores económicos o políticos o religiosos. Entonces, es un elemento más, es decir, el hecho de que uno se extranjerice puede significar en la pérdida de la autenticidad del lenguaje, pérdida de identidad, pero no sabemos en qué porcentaje, puesto que la pérdida de identidad ya se ha venido arrastrando desde el fenómeno de dependencia económica y política que hemos venido sufriendo. Licenciado Lucero Palma, una paréntesis. Eso que decía usted de la dependencia económica se me hace muy interesante. Sin embargo, en nuestra frontera sur, en los límites con Guatemala, la gente de Chiapas utiliza vocablos que son muy usados por la gente de Centroamérica. Por ejemplo, vocean mucho, claro. El vos.
y ahí no hay una dependencia económica en este caso. Sí, nada más que hay otro factor económico interesante y político, el aislamiento. Es decir, una cultura puede empezar a usar vocablos de otra por varios factores. El principal es el de la influencia económica. El del otro, que es también un factor socioeconómico, el hecho del aislamiento. Usted tiene que las personas mexicanas que viven en el sur del país están tremendamente aisladas, no son atendidas como debe ser, y lógicamente el fenómeno geográfico, la cercanía, pues eso por naturaleza implica ya influencia, implica ya hasta cierto punto el hecho de que se compartan ciertos valores, no solo la lengua, sino ciertos valores culturales. Pero eso es un fenómeno aislado, es decir, nosotros hemos tenido la frontera sur terriblemente aislada, no solo desde el punto de vista cultural, sino económico y político y religioso y de toda índole. Eso es un fenómeno interesante. Pero ahí se explica también bajo raíces de fondo económico, ¿verdad? No tienen contacto más que con las personas de la zona geográfica. Hasta hace muy poco tiempo abrieron carreteras, abrieron vías de comunicación, vías de acceso. Acuérdese usted que hace apenas 25 años se hablaba de que Yucatán se quería independizar. Es decir, es un fenómeno también con raíz económica. Bien. Licenciado Quintana, este aislamiento a la frontera hacia Ciudad Juárez, ¿a quién lo culpa? ¿O en por qué no ha contribuido tanto el gobierno federal a una ayuda a la frontera? ¿O qué ha hecho el gobierno federal en cuanto al respecto? Yo creo que a este respecto, el hacer del gobierno federal se demuestra en este sexenio en lo que han denominado el programa cultural de las fronteras. Si partimos del concepto cultura, que es un abanico de posibilidades, desde una licenciatura en economía hasta lo que hacemos diariamente, nuestro hacer diario, nuestro diario transformar la naturaleza. El programa cultural de las fronteras lo que pretende es generar, promover los valores culturales locales, partiendo de una localidad hasta lograr integrar una región. En la frontera sur, si bien como señala el licenciado Lucero lo teníamos aislada, actualmente se está iniciando una carretera transfrontera en todo lo que es el sureste de nuestro país. Lo mismo se piensa iniciar con acciones en nuestra frontera norte. Sin embargo, nuestro aislamiento más que nada depende del bagaje de información que nos llega diariamente de nuestras ciudades fronterizas de Estados Unidos y el demasiado poco elemento conceptual que nos llega del centro y del sur de nuestro país. Nuestro aislamiento está condicionado no solamente por circunstancias económicas, políticas y sociales, sino también, sobre todo, por una identidad nacional que hasta el momento podemos fundamentar en diversas instituciones de la vida social y de la vida económica. El lenguaje es una de estas instituciones. Sin embargo, si nosotros nos hacemos la pregunta, como ya se lo hicieron en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sobre el carácter de identidad nacional, si preguntamos qué sentimos nosotros los mexicanos por nuestro gobierno, vamos a darnos cuenta de que nadie siente que es nuestro gobierno, sino son los gobernantes, ¿verdad? Nadie dice nuestra policía, sino la policía. Nadie dice nuestro lenguaje, sino el lenguaje. Esto es, la identificación del pueblo mexicano es únicamente con las instituciones que podríamos llamarle sensibles, como la bandera, como el himno, pero nuestra identificación con nuestras instituciones políticas o de la vida pública está muy lejos de denominarla nuestras instituciones. Estamos aislados, pues, primero porque tenemos mucho mayor influencia de la cultura norteamericana y menor influencia en la cultura nacional. Primero, segundo, porque apenas estamos empezando a generar cuadros básicos que nos permitan determinar cuáles son nuestros valores y nuestra cultura nacional en base a nuestra vida diaria y no en base a nuestros antecedentes. Nunca podremos lograr que un fronterizo de la zona norte se identifique con los aztecas, pero tampoco nunca hemos promovido la cultura tarahumara. Nunca lograremos que una persona habitante del sureste de nuestro país se identifique con los aztecas, pero tampoco hemos promovido la cultura maya. Por esta razón se identifican más con Guatemala o con los países de Centroamérica, porque descienden de la misma raíz de los mayas. Y la cultura nacional la fundamentamos en el desarrollo azteca. Y los mejores expositores de nuestra cultura, vamos a decir, de nuestras primeras manifestaciones culturales son los aztecas.
esto se ha manejado en difusión, esto se ha difundido y son valores muy ajenos a nuestro desarrollo y valores muy ajenos a nuestro diario batallar. Esto se debe al centralismo que estamos padeciendo de todos tipos, ¿no? En este caso un centralismo cultural que se refleja en un centralismo económico, político y social. Básicamente yo creo que la acción que desempeña hoy la Subsecretaría de Cultura y Recreación al generar un programa cultural de las fronteras es tratar de descentralizar la cultura. Y entendamos, repito, por cultura todo un abanico de posibilidades y no nada más aquello que hemos identificado como el tradicionalismo, el folclorismo, un poco de manifestaciones artísticas. Esto es lo que entendemos por una actividad cultural y nunca le damos esa calidad cultural a un desarrollo científico o tecnológico o al diario hacer de nuestros hijos. Esto está creando y generando una nueva cultura, el que dependamos más de la influencia de los medios de comunicación masivos norteamericanos que de los mexicanos, el que los medios de comunicación masivos mexicanos, los programas que pretenden difundir la cultura, difundan únicamente el folclorismo, porque muchas veces ni siquiera folclore es. Licenciado Terrazas, ¿por qué nosotros aquí en Ciudad Juárez queremos adoptar una cultura anglosajona, siendo que los norteamericanos no tienen una cultura definida? Bueno, estamos analizando un fenómeno que es de transculturación, ¿verdad? En el fenómeno de transculturación tenemos que partir del hecho de que también los norteamericanos son cultura, tienen su cultura. Se ha manejado mucho el elemento de que no tienen cultura, pero tienen su cultura, en tal forma que nosotros estamos adoptando elementos culturales de ellos. Nosotros en este fenómeno de transculturación estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Lucero, de que el fenómeno es más de fondo, ¿no? Para romper un poquito la apariencia y llegar al centro y meollo del problema es socioeconómico. Y el aspecto dominante es aquí el anglosajón, que tiene su manera de ver la vida y que nosotros, sin una identidad bien definida, nos estamos extranjerizando día con día. Y con elementos de todo tipo, tanto de lenguaje, que es lo que nos ocupa, como también de festividades, como la del día de hoy, el Halloween, como también de el consumo. Las normas que tienen los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, que establecen muy claramente, en base a investigaciones, que debe seguir los medios de comunicación normas muy concretas establecidas por el gran capital, para que nosotros tomemos marcos culturales en base a los intereses del consumo. Entonces ellos tienen, por ejemplo, una norma bien establecida de que todos los medios de difusión deben de presentar un ídolo en la clase media alta, tal forma que comerciales y novelas siempre nos presenta esa dinámica, una clase media alta, que es a la que debemos de aspirar todos. Ya todos esos elementos de ese abanico de cultura que tenemos que tomar en cuenta y que nosotros inconscientemente vamos introyectando y vamos haciendo nuestro. Entonces nosotros sí tenemos esa desventaja, por una parte porque somos periferia dentro de la organización mexicana. Por eso hay problemas en el sureste y por eso hay problemas en el norte, porque el centro es el que tiene la organización más adecuada y nosotros como periferia estamos imbuidos de problemas y de problemática en toda dimensión. Entonces nosotros tenemos que estar introyectando elementos de todas partes. Creo que ahí tenemos. Yo me refería ahorita al hacer la pregunta, a que no tenía una cultura propia los norteamericanos, de acuerdo a su autenticidad históricamente, porque todo ha sido importado desde Inglaterra. Nunca se ha sabido de grandes personajes o de grandes cosas, de grandes yacimientos como los que tenemos nosotros en los mayas, los aztecas. Aparte de que es un folclore, es un pueblo, son experiencias, son días que se deben de conmemorar y que los estamos perdiendo. Yo me refería a eso.
Sí, es que son elementos de la cultura, ¿no? Y entre los elementos de la cultura hay elementos muy importantes y elementos también secundarios, ¿no? Entre los elementos importantes está la manera de ver la vida, que nace en base a una práctica social, evidentemente, en la manera de ver la vida. Pero el norteamericano tiene una cultura en la manera de ver la vida, él es práctico. Él no te dice, cuando le haces un favor, no te dice muchas gracias, te dice yo welcome. Tú regresa, porque yo puedo, yo sé hacer las cosas. Tiene un valor específico de él mismo. Entonces ya esto está manifestando un aspecto cultural que nosotros no lo tenemos en esa dimensión. Entonces sí hay una cultura en la manera de ver la vida, pero que nació a través de su propio desarrollo, de su propio desarrollo histórico que ellos han tenido como invasores de otro país, ¿verdad? Que se hicieron dueños de él absoluto, dueños absolutos. Yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Mi punto de vista. Licenciado Lucero, ¿nos podría hablar algo sobre la deformación del lenguaje aquí en los fronterizos de esta? Bueno, durante mucho tiempo, ustedes saben que en toda sociedad se tiende a formar o se tiende a la formación de subculturas, eso es lógico. La división de clases implica que cada clase social va a formar su propia subcultura y eso implica que dentro de un marco general va a haber islas, ¿verdad?, de costumbres, de forma específica de pensar, de vestir, de hablar, etc. Así como el teporocho puede ser una figura de subcultura en el Distrito Federal, pues podríamos poner el cholo en la frontera, ¿verdad? O podríamos poner el pachuco en un tiempo, o podríamos poner algunas formas especiales de conducta muy particulares de la frontera que han surgido con el fenómeno, por ejemplo, la maquiladora, con el fenómeno constante de consumismo, de proyección de programas norteamericanos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahorita uno de los fenómenos interesantes que nos ocupa es el pochismo o el apochamiento, ¿verdad? Y algunas formas particulares de vida, fundamentalmente entre los adolescentes que buscan identidad, como el cholismo. Yo creo que esos son los dos aspectos interesantes de la vida fronteriza. El apochamiento, que tiene muchos años y que ya no es particular de la vida fronteriza, pero eso yo ponía tanto énfasis en la influencia económica. Usted podrá encontrar que, por ejemplo, en el Distrito Federal, pues quizás están más apochados que nosotros ya, ¿verdad? Todas las tiendas, todos los productos, todo tiene marca extranjera o nombre extranjero, y para que tenga valor debe tener un pantalón, ya no es Jorge Ramírez, es Sergio Valente, es decir, el fenómeno del apochamiento es un fenómeno general en México. Eso ya no puede decirse que es particular de la frontera. ¿Por qué razón? Yo en lo particular creo que es por el avance de los medios masivos de comunicación. Hace 40 años era particular de la frontera porque no había televisión, porque no había una difusión así tremenda e instantánea. Ahora ya no, ¿verdad? Usted podrá ver que por ejemplo, los programas de la televisión mexicana pues son puros programas doblados, y donde le manejan valores y nombres extranjerizantes. Entonces ya el fenómeno del pochismo se extendió a todo el país, por lo menos hasta el Distrito Federal, que es lo que yo puedo considerar que conozco. Entonces ya nos dejan con una serie de situaciones bien particulares. En este momento creo que el fenómeno del cholo es un fenómeno que está incidiendo mucho en la frontera y que vendría siendo, para mi ver, una prolongación de lo que fue el pachuco hace tiempo, una búsqueda de una subcultura por una identidad propia, ¿verdad? Y una búsqueda de identidad por estar en un proceso de desventaja. Es decir, usted podrá observar en el pachuco y en el cholo que además de su argot, ¿verdad?, su forma particular de hablar y de vestirse, dicen algo más atrás de eso, ¿verdad? En el qué barrio puede venir atrás el hazme caso, ¿no? En el clásico lenguaje puede venir sociedad, aquí estamos, ¿verdad?, háganos caso, no tenemos manera de competir, de valer, no tenemos valores propios, pero contamos, ¿verdad?, tenemos que existir y tenemos que hacernos valer de alguna forma. Entonces es interesante ver cómo en la frontera surgen fenómenos que no necesariamente son solo producto de un extranjerismo, sino también producto de una necesidad de identidad propia, y que no nos llega ni por el centro, como dijo con mucha certeza el licenciado Quintana, ni por el norte, porque nos viene deformado. Entonces hay rasgos bien interesantes de la frontera. Yo creo que inclusive en la frontera tenemos más nacionalismo que en el mismo centro, porque aquí sí realmente todos los días tenemos que luchar por ser mexicanos. Sería interesante
conocer el origen del término pocho, ¿verdad? Un término que ya conocemos y utilizamos nosotros y lo decodificamos perfectamente, ¿verdad? Algo que se me hizo muy interesante y comentó el licenciado Lucero es la penetración cultural a través de los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles podrían ser las alternativas para tratar de frenar esta penetración cultural? Yo creo que dar una solución así práctica es difícil porque las alternativas son muchas, ¿no? Pero ya se mencionaba algo aquí. Si nosotros tenemos medios masivos de comunicación, la calidad, la cantidad de mensajes auténticos de nuestros medios de comunicación son pocos, si no nulos. Nosotros tenemos no solo en los medios masivos de comunicación el reflejo de lo que pasa en cualquier otro nivel, la fotostática, la copia burda, ¿sí? La falta de autenticidad, la falta de creatividad. Yo creo que los medios masivos de comunicación, para que pudieran ayudarnos a esto, deberían de alejarse un poco de la comercialización, del hacernos ricos de un solo golpe con un solo programa, de la divulgación de cosas sin sentido, cosas insulsas, de programas de poca calidad, para difundir más programas culturales, programas auténticos, programas académicos, programas de investigación, y olvidarnos un poco, ¿verdad? Es decir, que sea un poco más socializante los medios masivos de comunicación y no tan comerciales ni tan fusilatorios como lo son, ¿verdad? Que solamente se dedican a fusilar cosas que ya se experimentaron y se usaron hace muchos años en otras partes. El ingeniero Lozano quería aportar algo. Hemos estado hablando de la cultura. Se mencionó que Estados Unidos es un país que no tiene cultura propia. Creo que ahí es donde pudiéramos encontrar un poco de lo que estamos discutiendo. Se habla del lenguaje, pero es una parte de las manifestaciones culturales. El ser humano tiene en el fondo una cultura que es universal. Se ha tratado de definir cuál es la cultura entonces de cada pueblo, si existe o debe haber una cultura universal. A nosotros nos llegan las manifestaciones culturales, por ejemplo, vemos que en ciertos canales de Estados Unidos pasan las obras de las tragedias y las comedias de Shakespeare. No vamos a crear una barrera porque están difundiendo una manifestación en inglés sobre un problema de Dinamarca, de Italia, dados por un poeta inglés. Es universal esa manifestación, no podemos poner una barrera ahí. Entonces tenemos el problema de ver cuál es entonces la cultura de cada país, y ahí pues se han dado en muchas ocasiones, se han intentado dar definiciones de esas culturas. En el mismo lenguaje, hablamos de una pureza, se han creado comités para defender el idioma castellano, el español, como queramos denominarlo, inclusive ahí ha habido diferencias. Pero vemos, por ejemplo, que en el inglés se incorporan día con día términos de otros idiomas. Sin ir muy lejos, nuestro idioma fue la mezcla del idioma de un imperio que dominaba con las lenguas de los dominados. Surgió de esa mezcla. Entonces, si queremos defender algo, tenemos que ser un poquito cautos y no llegar a un chauvinismo y querer ser nosotros una ínsula fuera del contexto general de las naciones. Como mencionaba el licenciado Lucero, no es ni la pureza del lenguaje ni una cultura lo que deberá combatirse o lo que debe buscarse en un país, sino que esto no sea un medio de comercialización, de consumismo, y la calidad. Vamos a quitar todos esos programas que son traducción de programas de otro país, norteamericanos en nuestro caso, a quitar todos esos programas, y que vamos a poner las telenovelas que están pasando. Esas sí son creadas y realizadas en México, pero vamos a querer que estén viendo que el Maleficio y todas esas cosas que son de muy baja calidad. Creo que el perjuicio sería lo mismo. Iríamos a lo que se ha mencionado, distinguir cuál es la cultura, cuál es lo que corresponde a nuestra cultura sin dejar de ser universales, y lo mismo en el lenguaje. En algunos momentos será necesario el que algunas palabras, algunos términos de otro idioma tengamos que adoptarlos, porque poniendo por ejemplo la cuestión de tecnología,
si una tecnología surge y se desarrolla en un país, son cosas nuevas que no existe un antecedente para denominarlo. Tenemos que inventar una palabra para denominarlo. Entonces muchas veces se emplea esa palabra en el otro idioma, ya sea dándole un cierto aspecto del propio, en este caso del castellano o del que se refiere. Pero sí cuidar de no llegar a creer que estamos en una ínsula y aislarnos demasiado de lo demás, sino el problema creo que está en eso, es un todo donde lo económico, lo político, lo social interviene. Gracias. El licenciado Terrazas quiere tomar la palabra. Sí, insistiendo un poco en lo que es la transculturación, hay elementos negativos de influencia y elementos positivos de influencia, ¿no? Entonces los elementos positivos deben ser aprovechados, los elementos negativos evidentemente deben ser cuidados para saberlos manejar. Yo creo que se tiene que hacer un análisis global del fenómeno socioeconómico, ver en la situación que estamos y siendo conscientes de nuestra identidad, fundamental es un nacionalismo sano, ¿no? Porque el nacionalismo, pues puede ser el nacionalismo conmemorativo, que es el que se practica en las escuelas primarias y secundarias, o patriotero, ¿verdad? De pachanga dura en el momento adecuado. Entonces, el nacionalismo sano, pues es el que pues, nos podría ayudar un poco en este caso, en el sentido de que sería en base a saber utilizar, en base a nuestra identidad, saber utilizar todo lo que existe en el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso concreto, que no es en lo cultural, pero que sí se fundamenta sobre todo en lo económico. La maquila en Ciudad Juárez, pues es una influencia extranjera. Tiene mucho de tecnología en la administración, porque ahí se descubren ya tecnología de administración muy bien, muy adecuada, muy avanzada. Sin embargo, nosotros como frontera le aportamos el 1% de los insumos a la maquila. El 1%. Lo que quiere decir que es evidentemente un empobrecimiento también económico de parte nuestra. Yo creo que si hacemos un análisis de la capacidad que debe tener el mexicano de estos lares para trabajar y aprovechar todo lo que se le presenta, las oportunidades que se le presentan, no solamente cuidar el lenguaje, sino llegar a más, a su desarrollo pleno, porque sería en base a conocer su realidad concreta, manejarla en base al fenómeno grande que existe socioeconómico y trabajar por su superación en todas dimensiones. Por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, Corea, tiene 10 años de maquila, por ahí así, y en esos 10 años, que son los datos que tengo yo, ahorita ya del 0% de insumos que aportaba la maquila, ahorita en ese momento le aporta el 54%. Y ha guardado su identidad y ha crecido en todas dimensiones. Yo creo que a nosotros nos hace falta ver el problema más global y analizarlo a fondo para que se solucione el problema también del mismo lenguaje. Es decir, ¿el lenguaje es un resultado de la infraestructura de la población? El lenguaje viene siendo una expresión, ¿verdad?, de la cultura de un pueblo, que se va enriqueciendo a través de su experiencia. Nace en el mismo pueblo. La infraestructura viene siendo todo el elemento socioeconómico que nos va dando la base para el crecimiento, y ya todos los elementos culturales vienen perteneciendo al mundo superestructural y por consiguiente van a hacer respuesta a la base misma infraestructural. Pues esperamos sinceramente el haber creado entre todos nuestros espectadores el prurito y el deseo de investigar más nuestros reales valores culturales. Como vemos, el lenguaje y la frontera es más profundo de lo que nosotros creíamos. Agradecemos en todo lo que vale la presencia de los señores catedráticos, el licenciado Quintana, el licenciado Lucero, el ingeniero Lozano y el licenciado Terrazas. Y a ustedes, amigos, por su asistencia, mil gracias.